la Copa instalada. Hemos tenido dos partidos, uno un poco más fácil pero complejo y un partido dificilísimo el lunes, preparándonos para lo que pasaba el viernes. Ha pasado de todo. Estábamos en eso cuando chocó un Ferrari y hoy día hemos tenido una discusión que en algún momento no fue para nada futbolística, sino que tenía que ver con otras cosas. Pasó por lo social, por lo laboral, por lo moral, por lo policial, incluso hasta por lo político, ¿no? Porque incluso apareció el vocero de gobierno, el ministro y la presidenta hablando sobre el tema. Entonces ya es un tema. Para hablar de esto y para tratar de analizarlo desde otro punto de vista, estamos con Patricio Carvajal, que es sociólogo, investigador del Laboratorio Social del Deporte de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Ya el título, Patricio, de este Laboratorio Social del Deporte, vamos a tener que entrar por ahí a explicar cuál es el punto de vista, ¿te parece? Bienvenido. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hola, Patricio. Me encanta la radio, así que estoy feliz. Bien, pues a nosotros también. Bien cerca del micrófono, Patricio. Ya por lo menos coincidimos en eso. Exacto. Claro. Bueno, el laboratorio nace como una iniciativa de poder acercarse al fenómeno del fútbol, ya saliendo un poco de esta visión de estudiar la galería, ¿cierto? De lo que pasa en la galería, de lo que pasa fuera de la cancha. ¿Ya? Nuestra intención es vincularnos cada vez más con los fenómenos futbolísticos dentro de la cancha. ¿Ya? En particular, nuestra hipótesis de trabajo más fundamental, y por eso es que le llamamos laboratorio, es porque pensamos que el proceso de toma de decisiones, por ejemplo, de un entrenador, que es la persona que conduce un proceso futbolístico y que está al mando de un equipo cada día más complejo, puede tener o puede contar con o puede ampliar su rango de informaciones, ¿ya? Y en ese sentido nosotros pensamos que la sociología puede aportar con información sobre, por ejemplo, intangibles sociales, ¿ya? Te pongo un ejemplo: el pase, acto comunicativo fundamental en el fútbol. ¿Qué es un pase? Un pase es movimiento, ¿cierto?, de una persona que está ofreciéndose para recibir el balón, y es técnica para hacer llegar el balón a otra persona. Pero es mucho más que eso. Nuestro planteamiento es que hay comunicación, hay coordinación, Claro. hay complicidad, Trabajo en equipo. hay una relación social, hay una interacción social básica, que es el núcleo, digamos, fundamental de estudio de una disciplina como la sociología. Patricio, atendiendo al caso de hoy, que ya lo hemos conversado harto, lo decía Marco en la presentación, lo que pasa con Jorge Sampaoli, lo conversábamos también nosotros al inicio, decía, o sea, con Jorge Sampaoli, bien digo, y también puntualmente y particularmente con Arturo Vidal, como que pasamos todos como de la pena, la rabia, la incredulidad, algunos como esta devoción de estar igual en el juzgado de garantía, otros sanguinarios que más o menos tienen ese que... Y algunos ponían como ejemplo y decían, hagan el ejercicio y piensen que si el que hubiese chocado hubiera sido un político. ¿Podemos hacer esa comparación cuando estamos hablando de un futbolista? ¿Un político o un hijo de un político? Ajá, un político o un hijo de un político. Cualquiera de los dos ejemplos es válido. Bueno, si hubiera sido ese el caso, como ha sido, digamos, la reacción hubiera sido completamente distinta. ¿Ya? O sea, hubiese sido de condena absoluta al hecho. ¿Pero por qué ¿ya? es distinta? Porque la relación que tiene, yo diría, la sociedad, una gran parte de la sociedad y fundamentalmente el pueblo chileno, ¿ya? Para ponerlo en esos términos, con el fútbol es una relación de cercanía en términos emocionales, ¿ya? El pueblo chileno está constantemente en una sociedad como esta, ¿cierto?, depositando sus esperanzas y sus alegrías, ¿cierto?, en el fútbol, así también como los fracasos. O sea, cuando fracasamos al futbolista y que se vayan todos, ¿cierto?, es una fuente donde nosotros pegamos palo nomás. Pegamos palo y también depositamos nuestros sueños, ¿ya? Con la política pasa absolutamente lo contrario. O sea, es un espacio mucho más lejano para el chileno medio, ¿cierto?, donde hoy día, sobre todo en la coyuntura, nos enfrentamos probablemente a la crisis de la élite política post-dictadura más grave, ¿cierto?, del último tiempo. Sí. Entonces todos nuestros referentes políticos, en este caso nuestros líderes, están cuestionados. ¿Ya? Entonces, naturalmente que la respuesta a una persona, a un sujeto que proviene del mundo de la política, hubiese sido mucho más condenatoria que lo que pasa con este caso con Arturo Vidal, porque es un miembro del fútbol, ¿cierto?, una persona muy querida, que continuamente nos ha dado alegrías, ¿cierto?, tanto a los hinchas que son de Colo-Colo, ¿cierto?, a los hinchas de la selección, ¿cierto? En el fondo él lleva una bandera donde nosotros depositamos, ¿cierto?, nuestros sueños, nuestra esperanza. De hecho hay algunos lienzos en otros estudios que se han hecho sobre este fenómeno, en qué significa un futbolista para la hinchada o para la sociedad en general. El futbolista es el vehiculizador de los sueños,
Hazlo, hay un lienzo que dice, hazlo por mí, porque Que yo tiene no que ver pude con- estar ahí. Que tiene que ver con su origen necesariamente, en el caso de Arturo Vidal, que también es un tema que se ha puesto sobre la mesa durante El hijo de San Joaquín. Puede ser una... Bueno, mi teoría y la teoría que hemos construido en el laboratorio es que esto tiene que ver con más que con la en primer lugar con la responsabilidad de Arturo Vidal. O sea, esto fue un acto que depende de él, fue su irresponsabilidad, ¿cierto?, hacer lo que hizo. Y en segundo lugar, tiene que ver con que hay un contexto social que propicia que esto suceda, que se da en la sociedad chilena. ¿Por qué? Y aquí la sociología es la que puede elaborar, ¿cierto?, algún tipo de cuestionamiento. ¿Por qué Arturo Vidal no comete este acto, por ejemplo, en Alemania, en el Bayer Leverkusen? ¿Por qué no pasa esto en la Juventus, en Turín? Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? Nuestra respuesta es porque la sociedad chilena trata a su referente, a su estrella, ¿cierto?, a sus cracks, infantilizándolo. ¿Ya? O sea, nosotros es una sociedad que trata continuamente a sus ídolos como niños. O sea, Arturo Vidal, el rey Arturo, ¿cierto?, inmediatamente ayer y hoy día volvió a ser Arturito. Arturito, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, esta sociedad... Y por lo tiene- tanto se le permiten y se le perdonan ciertas cosas y se le permiten ciertas Claro, cosas. y está la lógica de lo que hoy día San Paoli volvió a actuar como el papá, ¿cierto? Y hoy día Arturo Vidal volvió a pedir disculpas y se viene a cuajar perfecto ese modelo, que era una hipótesis. Y aquí quiero citar una nota del director del laboratorio, el profesor Rodrigo Figueroa, en la última noticia, el día 16 de noviembre del año 2012, después de ese partido que perdemos con Colombia, donde Arturo Vidal, Claudio Borges lo hace jugar de líbero. Sí. Sí. Eh, ¿Qué dice? Bueno, y acá se refiere Se fue a que... expulsado, sí. Claro, que ese Vidal profesional, que la semana anterior había dado vuelta al partido en Stamford Bridge contra el Chelsea, ¿cierto?, jugando la Champions League de manera impecable, con unas estampas, si tú lo veías, una estampa, pero de un profesional. Llega acá, entra a la selección, en ese tiempo jugaban en el Monumental, saludando a la galería, ¿cierto?, tirando besos para allá, aquí como que aquí vengo yo. Pasa de ser entonces este futbolista profesional a ser el crack de la población. Sí, ¿Cachai? yo entiendo, me parece sumamente interesante, además, Patricio, lo que estás planteando en términos de la conexión emocional que tenemos con el fútbol, la diferencia de la conexión que tenemos con los políticos, que probablemente es mucho más lejana y también es más pragmática, ¿no? O es de otra Claro, emocionalidad. o es tal de vez, otra ¿no? emocionalidad. una Porque también hay emocionalidad que más bien decirlo, negativa. perdona Sole, que en algunos momentos la política también ha hecho eso, no sé, si uno nos pusiera en una cápsula en el tiempo antes del sí y el no, lo más probable es que era la política la que donde depositábamos los sueños de La que salir de la canalizaba. dictadura Claro, y todo claro. eso, ¿no? Pero Tiene lo que ver también cómo nos hemos ido construyendo como sociedad. No, es por que a supuesto, eso quiero claro, sí, apuntar, sí, sí, a eso quiero apuntar. Entonces esto habla mal de nosotros socialmente. Porque el argumento que yo planteaba en la mañana era el siguiente. ¿Cómo es posible que una sociedad donde durante todo este año 2015 nos hemos estado mareando con los temas de la transparencia, donde buscamos mayor ética, donde lapidamos a la gente que comete errores, este error nos pase tan desapercibido, ¿no? Como tú decías, nuevamente volvemos a infantilizar al jugador, siendo que el mismo jugador ha declarado que la selección nacional para él lo es todo, que no hay nada como llevar la camiseta por delante. Entonces uno también tendería a exigir cierta responsabilidad, así como te la exigen a ti en tu trabajo, así como esta misma gente que dices tú que ve en el futbolista el sueño de salir adelante, es el mismo sueño que ellos enfrentan todos los días, Exacto. cuando van a trabajar, cuando se suben 2 horas al Transantiago. O sea, ¿hasta qué punto, quiero preguntarte, el esfuerzo, la dedicación, la perseverancia y la disciplina tienen un valor o no en la sociedad chilena? ¿O hay excepciones como el fútbol que están lejos de toda norma? Bueno, eso es una pregunta muy interesante y pienso que se relaciona con los procesos que ha vivido la sociedad en este último tiempo. En primer lugar, quisiera plantear el tema de esta coyuntura, ¿cierto?, actual, ya donde estos referentes, ¿cierto?, estas figuras políticas han sido muy cuestionadas. Es un fenómeno de cuestionamiento a la autoridad en general, que está viviendo alguna parte de la sociedad chilena que sí participa, digamos. Ujú. Y ahí te das cuenta que el fútbol no está desconectado de la sociedad, sino que más bien expresa situaciones que suceden en la misma. ¿Ya? Lo vimos en el 2007 con esta afinidad entre Michelle Bachelet y Marcelo Bielsa. Por 2006 está el movimiento de los pingüinos. Entonces, por un lado, ellos también se confabularon, quizás de manera genuina, no lo pongo en duda, pero como los líderes y los... Claro. digamos, de todo este movimiento y un nuevo fútbol, ¿cierto?, una nueva manera de encarar, una nueva sociedad que avanza, un movimiento, etcétera. Y en segundo lugar, cómo estos
Porque hay distintos parámetros para medir ambos fenómenos sociales. No la política y esto, sino que lo que nosotros buscamos como sociedad. Si Claro. tú sales a la calle, tú le pones un micrófono a una persona y le preguntas cuál es su deseo o cómo siente hoy día la sociedad chilena. Te dicen, la sociedad chilena está enferma, eso salió en un estudio ayer. Estoy cansado de vivir en esta sociedad, estoy cansado que me metan la mano al bolsillo, pero tengo otro parámetro para medir otros Sí, temas. sí. Mira, y eso hoy día lo podemos graficar en la respuesta que dio Sampaoli. O sea, desde el 2007, en la selección chilena se empezó a dibujar o a esbozar un relato distinto de cómo jugar al fútbol, que era mucho más, era mucho más coherente con lo que queríamos ser como sociedad, ¿cierto? Donde trabajábamos bien, donde el método importaba más sobre el resultado. A veces a lo mejor los resultados no los conseguíamos, pero nuestro desempeño en la cancha era digno. O sea, había que ¿Ya? ir siempre de frente, ofensivo, atacar, era un Exactamente, juego, exactamente. jugársela todo aunque perdiéramos. Exactamente. Y, No, y perdona, nos gustaba un Bielsa ordenado, disciplinado, que no le permitía a ningún jugador salirse un poco más allá de la línea. sí, exactamente. Y ese fue el gran secreto de Bielsa, y también lo está puesto acá en la nota. Si el gran secreto de Bielsa fue ir contra la historia del deporte en Chile. Fue dignificar la profesión del futbolista, tratarlo como un profesional, marcar una distancia. Y ahí retrocedimos, sientes tú. Exacto. Y sobre todo hoy día con la declaración de Jorge Sampaoli, que señala que Vidal es fundamental para avanzar en esta Copa América, posicionando ya la visión del resultado por sobre el proceso. Porque finalmente lo que hace Sampaoli es dar una señal valórica, una señal moral quizá, sobre lo importante que es ganar, pero también sobre la nobleza de los recursos que utilizo yo en esa búsqueda del ganar. Pero algunos han Que es leído un la... mensaje bielcístico ya bíblico a esta altura. Ya. Claro. Pero algunos han leído la declaración de Sampaoli y tú lo mencionabas también como este papá. Y algunos dicen es más fácil echarlo que mantenerlo con el costo que van a tener que pagar todos, el plantel, el técnico, el mismo Arturo Vidal. ¿Qué es lo que cambia o dónde está el retroceso? ¿Qué señal da finalmente Sampaoli hoy día al dejarlo? Más allá de lo que dice, porque en lo que dice hay menos coincidencia, porque habló de errores en vez de delitos y todas esas cosas. Claro. Pero ¿qué señal da? Bueno, la señal que da es que, o sea, primero yo creo que lo que se ve es que hay una fractura en el liderazgo de Sampaoli, efectivamente. O sea, si Arturo Vidal no hubiera chocado y efectivamente hubiera llegado a la concentración y nadie se hubiera enterado, a Arturo Vidal no le importó la regla en el fondo. O sea, igual se lo pasó, digamos, por donde quiso y el mensaje de Sampaoli entonces ya no está llegando. Ya no está, como se dice en el fútbol, yo igual soy futbolero, no está metidito en lo que tiene que estar. Ahora todos los jugadores, bueno, no todos, pero Gary eso por un Medel, lado. Alexis Sánchez en Twitter han manifestado su respaldo, apoyo. te quiero negro, te Sí, banco. naturalmente, y eso habla de la fuerza que tiene este plantel y de la vinculación. Se conocen hace muchos años, ¿cierto? Y lo ven más como cuando tú estás comprometido más emocionalmente con una persona, ¿cierto? Tienes tu afecto. Si esto le hubiera pasado a un hijo nuestro, por ejemplo, Claro. naturalmente que vamos a estar cerca de él. Patricio, deja hacerte una pregunta de respuesta muy breve porque se nos acabó el tiempo. ¿Los héroes tienen que comportarse como héroes? ¿Los héroes le deben algo a la sociedad más de lo que le deben los comunes mortales? Yo diría que tienen un rol social distinto, ¿ya? En el caso del futbolista, ese rol social es potencial en Chile y en el mundo en general. No se ha desarrollado tanto. ¿Por qué? Porque el futbolista no emite constantes mensajes hacia la sociedad, digamos, comprometido. Vimos, cierto, que toda la selección está con el lienzo de apoyando a los profesores. Por ahí Bocellur ha deslizado alguna idea de hacer una selección mapuche, por ejemplo, temas como sociales. Ellos tienen una tribuna, ¿ya? Y el discurso que elaboran normalmente no está muy desarrollado. Siempre hablamos sobre lo mismo. Cuando termina un partido, el futbolista ya palabras. sabemos lo que va a decir, que no pudimos convertir, que aquí, que allá, que ellos generaron más que nosotros. Ya son lugares comunes, hay una hegemonía del discurso ya muy instalada. En eso. Entonces yo pienso que, y es una contribución que nosotros tomamos como personal en el Laboratorio Social del Deporte, aumentar los niveles de conciencia y de reflexividad del futbolista. No solo en estos grandes estrellas o héroes, como tú lo mencionas, sino que desde abajo, desde el nivel formativo. Trabajar en la formación de los futbolistas en un plano integral, que sean conscientes de su actividad, reflexivos respecto de lo que ellos hacen. La vida de un futbolista es una vida completamente anormal. O sea, que a los 30, 35 años ya viviste tu primera vida, tienes que prepararte para vivir tu segunda vida. Y lo más probable es que estos jugadores son más anormales todavía, porque es como la punta de la pirámide. El resto de los jugadores, la verdad,
hay muchos de ellos en la base de la pirámide que no logran llegar a fin de mes porque no le pagan lo suficiente, hay clubes que no pagan, ahí hay una realidad del Son futbolista chileno Sí, que sí, sí, es sí. muy distinta a ellos. Te queremos agradecer, Patricio, por haber estado con nosotros. Patricio Carvajal, sociólogo, investigador del Laboratorio Social del Deporte de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Nos has aclarado mucho en este desierto de emociones que hemos tenido en Gracias, últimas Patricio. horas. ¿Ah? Que No, esté muy gracias a bien. ustedes, pues, Un gracias a gusto. ustedes. Chao, Igual. Nos vamos a la pausa y volvemos casi de inmediato.